Bien, me gustaría compartir con ustedes en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios. Miren, ¿alguien ha visto acá alguna vez una película mala, pero esas malas? Cuando estamos en la televisión hacemos clic y ya está, pero cuando vas al cine y pagás la entrada, sí, encima no es barata la entrada al cine, ¿no? Ahora, no podemos juzgar que porque una película sea mala, todas las películas son malas. Sabemos que no es así. Porque algunos sentimientos sean extremos, no podemos negar que los sentimientos sean malos. A mí me molesta un poco y creo que acá en la iglesia tenemos la libertad de poder expresar nuestros sentimientos al Señor. Me molesta que haya gente que se retraiga y diga, Dios se piensa, Dios es enseñanza y el corazón no tiene nada que ver con eso. El Señor Jesús dijo, amá al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No estamos para restar, estamos para sumar y darle todo lo que tenemos al Señor. Pero hay gente que dice, a Dios hay que sentirlo, a Dios hay que sentir. Y empiezan a sentir cosas que a veces ya ni sabemos si son de Dios. Ahora, porque los extremos sean malos, no significa que los sentimientos sean malos. Bueno, hay gente que dice, Dios me dijo, por ejemplo, Dios me dijo que esta mañana me ponga esta camisa celeste, porque también tengo otra roja, pero iba a parecer medio fiestero con la roja, así que... Y sí, Dios nos dice cosas. Hay gente que se niega a que Dios le hable. Y me parece que como los extremos son malos, a veces no optamos por ningún extremo. Yo quería, con mucha humildad esta mañana, decirte, Dios nos puede hablar a todos. A todos. Dios les habla a todos. Y porque algunas personas exageren que Dios le dice cosas y otros se cierren a que Dios se la diga a otros y después me las cuenten, no significa que neguemos nuestra responsabilidad, nuestro privilegio y nuestro placer de poder escuchar a Dios todos los días. Yo quiero leer un pasaje que está en 1 Samuel, es una historia muy linda acerca de Dios hablando y quiero contarles simplemente como un detalle que el profeta Samuel es un niño que nace como todos los niños, pero nace como un milagro, respuesta a la oración de una mujer que oró y lloró delante de Dios por una posibilidad de tener un hijo, y Dios escuchó su oración. Y Ana dijo, si me das un niño, Señor, te lo voy a dedicar, y apenas pueda moverse por sí mismo, lo voy a llevar al templo y va a ser tuyo. Y efectivamente así pasó, y Samuel estaba en el templo, y así dice la lectura de 1 Samuel capítulo 3. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una de las razones por la que Dios no hablaba a la gente era porque precisamente la gente había desviado su corazón del Señor. Pero una noche, Elí, que era el sacerdote, que para ese entonces estaba casi ciego, ya se había acostado en su habitación. Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel. Samuel, sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí, y dijo, aquí estoy, ¿me llamó usted? Me da la sensación que Samuel siente que Elí se puso viejo, y me da la sensación que Elí piensa que este pibe está con miedo, pero en ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes.
Samuel, Samuel. Y Samuel respondió con palabras monumentales, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor habló a Samuel. Qué importante. Hay varias cosas acá. Hay un sacerdote que teóricamente es el que tiene que escuchar a Dios. Y precisamente lo que Dios tiene para decir tiene que ver con la irresponsabilidad del sacerdote y sus hijos, que no solamente han corrompido el sacerdocio, sino que han desviado a toda la nación del temor de Dios. Como sacerdotes hacían funcionar la religión y el culto, pero Dios ya no podía penetrar en sus corazones. Y Dios elige desde la prehistoria y sabía que milagrosamente llegaría Samuel, y cuando ya todavía como un niño está en el templo, Dios decide llamarlo. ¿Por qué Dios habla en un recinto donde hay solo 2 personas, a un niño, a un inocente, y no le habla al indicado, al que sabe y al que está capacitado? Porque Dios, como siempre lo hace, lo ha hecho y lo hará, Dios mira el corazón. Pero me alienta a saber de que si algún día no voy a ser como Elí, ni por su experiencia, ni por su capacidad, ni por su altura espiritual, Dios puede hablarle a un niño, Dios nos puede hablar a todos. Y esta mañana, muy brevemente, quisiera hacer 3 enfoques nada más. Justamente el primero, Dios habla a todos sus hijos. Y a los que no son hijos también. El tema es que los que son hijos tienen la capacidad de reconocer la voz del Padre. Hay un texto muy interesante que está en Juan 10:27 y es un clásico. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas del buen pastor conocen porque oyen la voz de su pastor y lo siguen. Por las dudas, si vale la pena aclarar, pastor está diciendo el Señor Jesús que es. Y como ovejas del Señor, conocemos su voz y lo seguimos a Él. Qué interesante es que nosotros podamos creer, porque a veces dicen que creer es poder, creer que Dios nos puede hablar para poder escucharle. No es una cuestión mística, sino que es una cuestión real de un padre que habla con un hijo, de un pastor que en ese momento, como tenía que cumplir un rol y una vocación muy limitada, el pastor cuidaba las ovejas, las llevaba de un lugar a otro y muchas veces en la soledad hablaba con las ovejas. Las ovejas no podían entender qué es lo que decía el pastor, pero sí podían reconocer su voz. ¿Saben ustedes cómo hacemos con los animalitos? Puedes decirle cualquier cosa, pero conoce tu voz. Si gritás, si se lo decís despacio. Nosotros somos seres racionales y como ovejas del buen pastor tenemos la posibilidad no solamente de escuchar su voz, sino también de entenderla. Es tan importante cuando podemos sentirnos usados por el Señor porque nos da la posibilidad de oírle a Él para poder hablarles a los que no quieren escuchar. Y hay tantas posibilidades hermosas de que Dios pueda hablarte al corazón para que vos puedas transmitir ese mensaje a otro, como evidentemente si lees después, pasó esa misma mañana cuando Elí llamó a Samuel y le dijo, te pido por favor que no me niegues nada de todo lo que Dios te dijo. Ahora, la gente no siempre va a pedirnos que le digamos cosas en nombre de Dios, pero importante es cuando nosotros sabemos que podemos decir algo en su nombre, porque Dios ha colocado esa convicción y su palabra, la palabra de Dios, y cómo la interpreta, o cómo la podés interpretar a la necesidad de otros. Para decirlo en palabras más concretas, en Isaías, capítulo 50, en el verso 4, me estoy salteando uno, pero no importa, dice así, el Señor soberano
me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y abre mi entendimiento a su voluntad. Está muy bueno ese versículo. El Señor puede cada mañana darnos su palabra de sabiduría para que nosotros podamos consolar a los que están fatigados. En Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones. El Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino que habla palabra de Dios. Y cada vez que nosotros tenemos la posibilidad, recién leíamos mañana tras mañana, de permitir que el Señor nos hable con sabiduría, abrir las páginas de su palabra y empezar a tratar de oír su voz. Todos podemos oír su voz. Yo no tuve la posibilidad de estar el domingo acá, ni tampoco de escuchar el mensaje que se compartió, pero sí sé que Marcelo habló acerca de la importancia de leer la Biblia todos los días. Todos los días. Es nuestro alimento, es nuestra fuente de sabiduría, y Dios siempre le habla a todos sus hijos. Qué importante es que nadie haga alarde de que oye a Dios, pero que sí tenga una posibilidad diaria de comenzar a escuchar a Dios todos los días. El tema es que no todos pueden identificar la voz de Dios. Samuel se levantó 3 veces creyendo que Elí lo llamaba por el solo y único hecho racional de que eran 2 personas. Si uno llamaba, el otro respondía. Así que Samuel no tenía, y lo leímos en la palabra, no tenía todavía la capacidad de poder responder a la voz de Dios porque él no conocía su voz. Dios nunca le había hablado. Miren, no sé cómo son las experiencias y no podemos negar, particularmente yo nunca escuché la voz de Dios de manera audible. En realidad tengo que decirles que sí, escuché la voz de otros, entendiendo que Dios me hablaba a mí. ¿Me explico? Pero nunca estuve a solas con el Señor y escuché una voz audible, lo que no significa que el Señor no nos pueda hablar. El hecho es que nosotros entendamos qué clase de voz oímos. Creo que una vez les conté acá, en un periodo en que yo estuve trabajando en una empresa, había un cliente con el cual hablábamos primero una vez por semana, después las operaciones se hicieron más normales, 2 veces por semana, 3, 4, 5 veces por semana, después 4 o 5 veces por día. No hacía falta que yo atendiera el teléfono y alguien diga del otro lado hola, para que ese hola yo ya lo conociera. Y era la voz de Juan, que vivía en Córdoba. Y cuando yo llamaba, él escuchaba hola de parte mía y nos conocíamos por la voz. Evidentemente, durante casi un par de años, hablábamos casi todos los días y yo tenía una imagen de Juan y él tenía una imagen mía. Lo único que yo conocía de Juan era su voz. ¿Le ha pasado a ustedes con algún periodista de radio que por ahí escuchan su programa todos los días y se le imaginan de una forma, ¿no? Y algún día lo ven por televisión y decís, qué lástima. Era una voz que, un día tuvimos que hacer alguna conciliación de las operaciones cara a cara, ¿no? Y entonces llegué a la empresa donde trabajaba Juan y ¿quién es Juan? Así que como había mucha gente, dije, voy a dejarme llevar por mis instintos. Y empecé a mirar a todos y me di cuenta que ninguno de ellos era Juan. Así que como todos estaban ocupados, hasta que alguien me atienda, empecé a mirar algunas cosas y de repente siento la voz de Juan. Cuando lo miré, lo dejé hablar otra vez. No era el Juan que yo me imaginaba.
Juan tenía por lo menos 30 años más de lo que yo pensaba, era pelado. Así que tuve que adaptar mi Juan a la realidad. Pero solamente hizo falta que yo diga, Juan, acá estoy. Y él me miró y me dijo, pero vos sos más joven. Yo no le dije nada, Solamente por la voz. Ahora los medios tecnológicos van cada vez más avanzando y uno puede ver por Skype, pero hay gente que se enamora de voces. Hay gente que, no sé a esta altura, pero en su momento se hacía, que llamaba por teléfono, una llamada paga con costo extra para que alguien le diga cosas. Me parece que cuando comenzamos a cultivar la voz de Dios, la vamos a conocer mejor. Lo triste es cuando nos confundimos y creemos que el que nos llama es Elí. Confundimos las voces. Yo creo que a todos nosotros nos pasa la experiencia de las caricaturas, donde a veces tenemos un angelito y un diablito acá que nos hablan los dos a la vez. Y no sabemos cuál de las dos voces es la que le tenemos que prestar atención. Sin duda, yo quiero decirte que Dios te va a hablar. Si lo oís, Dios te va a hablar. Ahora, otra cosa que no dudo es que Satanás también te va a hablar. Y te va a hablar todos los días. Y Satanás suele hablarnos, murmurarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, de maneras muy inteligentes. Y una de las maneras en que Satanás nos habla es a través de una exageración intencionada, donde él comienza a hacernos pensar de que las cosas son más grandes de lo que nosotros pensamos, mucho más graves, mucho más difíciles, mucho más inalcanzables, nos hace dudar de Dios. Si quieren ustedes ir al principio de la historia, la primera exageración intencional de Satanás fue cuando la serpiente le dice a Eva, ¿con que ustedes no pueden comer de ningún árbol del huerto? Era una exageración. No podían comer de uno. Y era una exageración intencional. Era para hacer patinar a Eva en sus deseos y comenzar a sembrar lo segundo que Satanás hace hacer bien con su voz, y es sembrar insatisfacción. Quizás los chicos me puedan seguir ahí arriba. Te empieza a hacer sentir de que no es disfrutable lo que estás viviendo. Te empieza a hacer mirar a tu vecino y decir, ¿te das cuenta que te estás cuidando de cosas que no tienen mucho sentido? Él las hace, ella las hace. Ahí está, disfrutando de lo que hace y lo va a seguir haciendo. ¿Qué te estás perdiendo? Cuando un hombre empieza a patinar en su fidelidad, en sus sentimientos, y decir, esa mujer no se puede tener todos los días, ¿te cree que te va a esperar? Si no lo haces ahora no pasa más. Y siembra insatisfacción. ¿No ves que no te alcanza? Metete en este negocio. Lo hacen todos. No te van a descubrir. La voz de Satanás termina engañándonos. La voz de Satanás, ¿saben cuándo se calla? Cuando saboreamos el remordimiento de haber caído, de haberle hecho caso a esa voz. Y jamás esa voz va a estar para consolarnos. Se va a retirar burlándose y nosotros vamos a morder la derrota otra vez. Es cierto que a veces no sabemos si Dios nos habla o si nos está hablando el otro. En cierto sentido también cuenta la voz de las personas cercanas. Porque a veces les tenemos confianza y escuchamos más esas voces. Y a veces no sabemos si realmente Dios nos está hablando a través de esas personas. Miren, personas que comparten mucho son personas que influencian mucho. Y a veces nuestra familia influencia, nuestros amigos muy cercanos influencian, porque son personas que escuchamos muy seguido. Y cuando esas personas cercanas tienen un punto de vista muy arraigado, casi que si no tenemos un carácter fuerte y somos personas que compartimos mucho, terminamos casi pensando igual. ¿Saben ustedes lo que es la presión de grupo?
son 2 o 3 personas que piensan igual y convencen al resto. Y hay gente que no tiene convicciones claras y firmes y van detrás de eso. Y esas palabras a veces cuentan mucho. No sé si ustedes recuerdan la historia del rey Roboam, hijo de Salomón, el más sabio de la tierra. Y él, queriendo seguir a su padre, pide consejos y tiene 2 consejos distintos, el de los sabios con la experiencia y el de sus amigos jóvenes. Y por seguir el consejo de sus amigos jóvenes perdió de un día para el otro casi el 75% de su reino. La voz de la gente. La voz de la gente es una voz popular, pero es una voz que también nos habla al oído. Porque a veces es el de la creencia popular, de lo que opinan los desconocidos, personas convencidas, lo que es el sentido común, lo que haría cualquiera. Y a veces entramos a pesar esas voces y empezamos a confundirnos también. Y ni hablar también de cómo influencia la cultura actual, donde todo lo que tiene éxito es lo que la gente quiere escuchar. ¿Saben ustedes que si alguien quiere hacer un programa de televisión, tiene que mostrar lo que la gente quiere ver? Si quiere tener un programa de radio, tiene que tener un programa donde la gente oiga lo que quiere oír. Y cuando queremos conformar a un padre, a un profesor, a un hijo, decimos lo que el otro quiere oír. Y a veces estamos en la búsqueda de oír lo que queremos oír para que eso aliente nuestra decisión. Y por tener tantas voces hablando a la vez, a veces ni siquiera identificamos cuál es la voz de Dios. Porque Satanás nos habla y porque la gente también nos habla, pero una de las voces más confusas son nuestras propias voces, mi propia voz, la voz de la experiencia, la voz del ya me pasó, esta vez no voy a permitir que pase lo mismo, la voz de ya sabemos. Saben que nuestro cerebro procesa las informaciones de tal manera que nosotros creamos nuestros propios autoconceptos. A ver si te ha pasado alguna vez. Escuchás una noticia. Mientras la escuchás, vas incorporando tu opinión. Cuando se la contás a otro, no le contás la noticia, le contás la noticia con tu opinión. Y dentro de un tiempo se lo contás a otro y a otro, y después ya crees que tu opinión es parte de la noticia. Imagínate todo lo que pasa con nuestros propios pensamientos. Cuando le cargamos nuestra emocionalidad y nuestras intenciones, nuestras opiniones, nuestra voz interna pesa fuerte. Y nuestros debates nocturnos muchas veces acerca de lo que tenemos que decidir y qué hacer, nos permite identificar si Dios me está llamando, si Dios me está hablando o soy yo mismo el que me quiero convencer. La voz de mi intuición es una voz confusa. Cada vez que nos decimos a nosotros mismos, algo me dice que, me parece que, tengo un presentimiento que. Y por último, nuestra voz del sabelotodismo. Esa capacidad que nosotros creemos tener de saber cómo son las cosas. Y cómo funcionan, y cómo interpretamos lo que a la gente le pasa, y cómo perdemos la capacidad de escuchar, porque muchas veces no nos interesa tanto escuchar, sino lo que tenemos que decir. Pero eso no solamente lo hacemos con la gente, nos atrevemos a hacerlo con Dios. Porque a veces solamente tenemos un Dios que tiene que escuchar todo lo que tenemos que decir y no desarrollamos la capacidad de escucharlo a Él. Yo te invito, aunque no soy el más experimentado, en que puedas practicar lo que dice el Salmo 5. David dice, todas las mañanas yo me levanto, me presento delante del Señor y espero. Creo que la mayoría de nosotros nos levantamos a la mañana, miramos el reloj y sabemos ya todo lo que se viene encima. Pero el rey David tenía la capacidad de separar un tiempo para esperar en el Señor y dejar que Dios hable y abrir su palabra. Y que nuestra oración tenga sus silencios, porque no tenés que tener vergüenza que la oración tenga silencios. Acá no lo hagas porque nos vamos a aburrir, pero cuando lo haces solo, cuando lo haces sola, y permití que Dios empiece a generar, conforme a su palabra, pensamientos a tu corazón. Dios te habla. Ahora, cuando lo sabemos todo, no dejamos que el Señor nos hable y perdemos la capacidad de escuchar a la gente. Y creemos saber lo que la gente necesita. Tenía una película de 30 segundos. Si me ayudan,
La vemos juntos. Porque una película sea mala, no todas las películas son malas. Ese soy yo. Un Porsche es un Porsche. Ahora, hay gente que entendiéndolo todo de antemano han desbarrancado gente en nombre de Dios. Si consideras lo que te estoy diciendo esta mañana, nunca te dejes, nunca te dejes. Nunca te dejes por el impulso de que alguien lo sabe todo, que pueda manipular tus sentimientos y tus pensamientos, anulando tu propia capacidad de escuchar a Dios como hijo suyo, simplemente porque alguien ya lo oyó antes. Con esto, por favor, todos mis respetos a las personas que sí nos hablan en nombre de Dios y que sí nos han hecho sentir de que Dios les ha hablado. Pero cuidado, lo que yo te quería decir esta mañana es que Dios te puede hablar a vos. Contrariamente a lo que acabamos de ver, para cerrar, otras personas nos pueden ayudar. Y eso está bueno. Como pastores, como líderes, nos gustaría motivar todos los que trabajamos, por lo menos acá en la iglesia, a que todos podamos descubrir nuestra capacidad de escuchar a Dios. Porque a veces las personas tenemos esa manía interna de dejar de trabajar nosotros mismos para que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y si nos puede contar lo que queremos oír, mucho mejor. Con esto no quiero decir de que vamos a dejar de atender todas las cuestiones que podamos atender acá en la iglesia, lo vamos a hacer de corazón. Pero a veces necesitamos la voz del Señor y acudimos a alguien para que nos hable en nombre del Señor. Si podemos hacerlo, vamos a hacer. Pero me gusta el papel de Elí, porque Elí es el sacerdote más capacitado para escuchar a Dios. Que si fuera argentino hubiera dicho, pibe, me parece que Dios te quiere hablar. Vení, sentate acá en la cama. Yo te voy a decir, vamos a orar juntos y el Dios me va a hablar. Tuvo la capacidad de decirle, Samuel, me parece que Dios quiere hablar con vos. Si otra vez sentís tu nombre, no vuelvas, quédate en tu lugar y decí, Señor, habla que tu siervo oye. ¿No te parece que sería fantástico que empecemos a cultivar esta frase? Que cuando no te puedas dormir de noche puedas decir, Señor, habla que tu sierva oye. Cuando te levantes de mañana, hablas la palabra de Dios y digas, Señor, habla que tu sierva oye. Y para eso estamos nosotros y para eso estamos todos los de la familia de la fe, para ayudarnos y para motivarnos a que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Saben cuántas decisiones equivocadas hubieran sido distintas si hubiéramos oído la voz de Dios? ¿Cuánta convicción tendríamos en el corazón si oiríamos la voz de Dios? ¿Cómo trataríamos distinto a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos si oiríamos la voz de Dios? ¿Cuántas cosas hubiéramos superado en la vida si oiríamos la voz de Dios? Porque si hay una voz negativa, si hay una voz pesimista, si hay una voz que saca lo peor de nosotros, es el conjunto de la voz de Satanás con mi experiencia, con mi sabelotodismo y con toda la gente que a veces está alrededor nuestro. ¿Crees que podés escuchar al Señor? ¿Vas a buscar reconocer su voz? ¿Cómo me gustaría poder con el Señor tener esa interpretación
del sonido de su voz, como cuando conocí a Juan, como nos conocemos nosotros acá. Me acuerdo cuando la iglesia era mucho más chiquita, en alguna iglesia todavía se hace, y en algunas celebraciones libremente la gente se puede parar a orar. Entonces se sobreentiende que estamos todos con los ojos cerrados, y se paró aquel y ya sabemos quién es. Pero cuando se paraba una voz desconocida, todos se daban vuelta. ¿Quién es? Porque no conocían su voz, porque no la identificaban. ¿Cómo me gustaría poder decir, hola, Señor, como hablaba con Juan, y saber que Dios habla? Alguien esta mañana no debe conocer la voz de Dios, pero sí quizás sepa que escuchó la voz equivocada. Porque algo nos duele, porque en algo nos hemos equivocado, porque sentimos que Dios está lejos. Me gustaría ser realista y pensar que algún sacerdote acá, alguien que sirve al Señor, hace tiempo que no escucha la voz de Dios. Y parece que Dios le habla más a Samuel que a Elí. Quizás mis voces, las voces de las personas cercanas, han generado en mi mente creencias, opiniones o hasta postulados fuertes que yo no puedo superar. Y llega el momento en que tengo que entregarme al Señor y decir, Señor, habla que tu siervo oye. Como hay tantas vidas acá, a veces estamos frente a una decisión, dos caminos se abren, se bifurcan, ¿cuál es el de Dios y cuál es el equivocado? A veces vale la pena parar y decir, Señor, habla que tu siervo oye. A veces el Señor nos detiene, nos da 3, 4 días de enfermedad, donde no podemos hacer otra cosa que decir, Señor, habla que tu siervo oye. Hay veces que las circunstancias apretan tanto que ya no sabemos para dónde disparar y es el momento en que podemos parar y decir, habla que tu siervo oye. Pero, en medio de todas esas circunstancias difíciles, todavía existe la posibilidad de que todos los días nos levantemos a un día nuevo, abriendo la palabra de Dios, esperando en Él y diciendo otra vez, Señor, habla que tu siervo oye. Maravilloso sería que esta iglesia tenga miembros que oyen la voz de Dios todos los días y que tienen una convicción en el corazón de lo que tienen que hacer. Porque eso no solamente modificaría nuestras conductas, limpiaría nuestras mentes, haría que venzamos nuestros hábitos, que seamos buena gente, sino que también oír a voz de Dios todos los días nos llevaría a ser mucho más impactante en esta ciudad que necesita tanto el Señor. ¿Te llevas algo esta mañana? Abramos la Biblia orando y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé palabras de sabiduría todos los días. Y no te sientas menos que nadie, porque si un niño, no sabemos de cuántos años, pero era un niño, pudo decir estas palabras y Dios le habló, es porque Dios puede hablarnos a todos sus hijos. Mis ovejas conocen mi voz y por eso me siguen. Me gustaría que oremos esta mañana y le pidamos al Señor un discernimiento profundo de lo que Él nos quiere decir, de su palabra, que seamos conocedores de su voz. Y como siempre hacemos, antes de orar juntos, me gustaría que tengamos un tiempo de reflexión y en ese momento me gustaría orar con aquella persona que a lo mejor sienta que escuchó la voz equivocada. Puede decir, Señor, yo te necesito en mi corazón, yo necesito oír tu voz. Yo me he confundido con otras voces y con mi propia voz. Pero hoy vengo a tus pies. Quizás puedes orar de esta manera, Señor. Señor, entiendo esta mañana que te necesito. Entiendo que tu voz es lo más importante. Te pido que entres en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Y quiero pedirte que por la sangre de Jesús limpies mi corazón y me permitas comenzar a vivir una vida tomada de tu mano. Miro para atrás y pido perdón por mis errores, Señor, pero hoy necesito que estés en mi vida y que de acá en adelante me guíes como tu hijo,
como tu hija, quiero aprender a conocer y a seguir tu voz.